Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los viernes, tenemos conferencia de fase B. Como vemos acá, estaremos viendo las 7 iglesias y los 7 chakras. Acá vemos pues en la imagen de fondo los nombres de estas iglesias: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y aquí están los chakras: coxígeo, prostático o uterino, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal o del entrecejo y coronario. Aquí los otros nombres que tienen, los nombres en sánscrito de las iglesias: Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Visuddha, Adna y Saharara. Entonces, me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya estaremos dando inicio a la conferencia del día de hoy. A los compañeros que se vayan uniendo, les agradecería si me confirman si se está viendo y si está saliendo bien el video, que por acá veo que no está corriendo. Entonces les agradezco si me confirman. Bueno, voy a ir revisando por acá. Eh, Bueno, saludando a los compañeros que se van uniendo ahora mismo al en vivo. Por acá nos saluda Ramón y nos saluda Edith. Bueno, no sé qué pasa en mi computadora, que se ve como que si estuviese congelada la imagen, pero veo por acá que sí está saliendo bien. Bueno, déjenme revisar por aquí sí están saliendo los comentarios. Bueno, vamos a ir entrando en el tema del día de hoy: conferencia de fase B. Recordemos que los viernes vemos conferencia de fase B, los lunes y los miércoles vemos conferencia de fase A, los domingos vemos horarios de práctica respecto a las conferencias de fase A que vemos en la semana, y los días martes y jueves ya tenemos horarios más enfocados a lo que es la muerte psicológica, que es la base del desarrollo de nuestra conciencia. Tenemos también horarios de fogueos. Ahora mismo tenemos horarios de fogueo los martes, los jueves y los domingos, donde pues las personas que quieran ya formarse como instructores nos pueden contactar a través del privado y organizamos pues el horario de fogueo para que la persona se vaya formando como instructor.
Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio al tema del día de hoy. Como les decía, que vemos atrás en la imagen de aquí atrás, pues en los nombres de las iglesias, esos nombres en sánscrito, y están los nombres de los chakras. Acá vamos a ver pues lo que son cada una de estas iglesias, lo que son los chakras, las diferencias entre iglesias y chakras a lo largo de la conferencia. Si tienen alguna inquietud, es bueno que en la medida en que vayamos desarrollando el tema, pues vayan dejando sus inquietudes en los comentarios y de esa manera pues nos permiten ahondar un poco más en el tema. Recordemos que pues cualquier inquietud que a ustedes se les presenta, pues también puede ser la misma inquietud que tiene algún otro compañero. Entonces vamos a ir entrando ya a lo que son las diapositivas, las 7 iglesias y los 7 chakras. Entonces recordemos que estas conferencias de fase B son un poco más profundas, donde se asume que las personas ya han visto las conferencias de fase A. Entonces el objetivo de esta conferencia es permitirnos comprender qué son las iglesias y qué son los chakras, cómo podemos desarrollarlos, las iglesias y los chakras, mediante el trabajo interior de cada uno de nosotros y cómo este trabajo nos va transformando gradualmente de animales racionales, porque allí es importante que comprendamos que en realidad ahora mismo, recordemos que en la rueda del samsara, pues ya estamos en la parte involutiva, todos los seres que estamos ahora mismo acá en el planeta, pues ya estamos en ese punto donde nuestro instinto supera la razón, donde pues allí ya estamos como animales racionales mal llamados hombres. Pero este conocimiento pues nos va a llevar gradualmente de animales racionales a desarrollarnos como hombres verdaderos, hombres con alma, de allí de hombres a superhombres y finalmente de superhombres a hombres absolutos, que es cuando se da el proceso de la autorrealización. Entonces vamos a iniciar hablando de lo que es una iglesia. Y a mí este tema me parece pues muy importante, porque muchas personas cuando llegan al conocimiento, y lo digo hasta por mí misma, uno generalmente piensa es, bueno, o sea, qué libros iremos a recibir, qué enseñanzas a través de esos libros vamos a recibir, y resulta que no comprendemos que en realidad la sabiduría está en el interior de nosotros. Entonces, una iglesia viene siendo un centro de sabiduría o una universidad de nuestro interior. O mejor dicho, pues es una conciencia, un nivel de conciencia. Si observamos cuidadosamente cada una de esas 7 iglesias, vemos que se encuentran localizadas en los distintos centros de la máquina humana. Entonces, así vamos a ver cómo a la altura de cada uno de nuestros centros está cada una de esas iglesias o centros de sabiduría. Entonces, a nivel de nuestro centro sexual está, la iglesia de Efeso. A nivel de nuestro centro instintivo está la iglesia de Esmirna. A la altura de nuestro centro emocional inferior, la iglesia de Pérgamo. A nivel de nuestro centro intelectual inferior, la iglesia de Tiatira. A nivel de nuestro centro motor, la de Sardis. A nivel de nuestro centro emocional inferior, a la altura de la glándula pituitaria, la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de la Odisea a la altura de nuestra glándula pineal, sobre nuestra columna vertebral. Recordemos que allí es donde están los centros, y a esa misma altura, dentro de nosotros, pero en otro nivel de conciencia, están cada una de las iglesias. Entonces, ¿qué es un chakra? Un chakra es un centro magnético, viene siendo como un disco, una rueda, que se encuentra conectado a través de unos nervios muy finos al correspondiente centro de sabiduría o iglesia. O sea, viene siendo un disco o rueda que absorbe energía del macrocosmo y a través de ese disco, esa energía entra a nuestro cuerpo por esos conductos muy finos que ya vamos a ver que son los nadis. Entonces, esos chakras están de forma externa,
Vamos a ver por acá, sí, por acá los vemos. Los chakras se encuentran localizados externamente y trabajan captando energía cósmica. Entonces acá vemos como cada uno de los chakras, aquí los vemos, pero se ven como que si fuesen internos, pero acá sí los vemos exactamente donde están ubicados. Acá vemos cómo está el chakra coxigio, o sea, fuera de nuestro cuerpo. Acá vemos cómo está el chakra umbilical también, o sea, todos están hacia afuera, acá los vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada uno de nuestros chakras, eh, el chakra coxigio, el chakra prostático, o sea, a la altura de la próstata o del útero en la mujer, pero de manera externa, el chakra umbilical a la altura de nuestro ombligo, pero de manera externa, el cardíaco a la altura de nuestro corazón, pero de manera externa, el laringio a la altura de nuestra laringe, pero de manera externa, y de la misma manera el chakra frontal y el coronario, también allí a la altura de nuestra glándula pituitaria, pero afuera, o sea, aquí afuera, y el chakra coronario aquí afuera. Eh, Permítanme hacer un ejercicio. Ya, denme un segundito. Bien, entonces el estado actual de nuestros chakras, todos los seres humanos poseemos estos chakras, pero en la actualidad giran en forma invertida. O sea, deberían hacerlo en el sentido de las agujas del reloj y no se encuentran desarrollados debidamente. O sea, nuestros chakras, recordemos que es un disco, o sea, no es algo que tiene cara hacia el frente o hacia atrás, no, es sencillamente un disco que gira, o sea, debería estar girando en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, de izquierda a derecha, pero que por nuestro ego, pues entonces no se encuentran desarrollados debidamente, están girando de manera invertida. Entonces, las 7 iglesias existen en el microcosmos hombre y en el macrocosmos también. O sea, así como están dentro de nosotros, esas iglesias están conectadas con las iglesias del macrocosmos. Esas iglesias en nosotros son las puertas que nos dan acceso a las 7 catedrales gloriosas de los mundos superiores. Entonces, cuando uno habla de adquirir una sabiduría, donde muchas veces, que era lo que les decía al principio, la persona piensa, no, es que vamos a leer tal autor o tal maestro que dijo tal cosa en tal libro, pero resulta que no. Recordemos que la sabiduría que nuestro ser vino a buscar a la manifestación es la sabiduría de cada uno de nosotros. O sea, cada uno va a desarrollar una sabiduría particular que su ser vino a buscar a la manifestación. Entonces, esa sabiduría la va a sacar es internamente en la medida en que va trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, comprender esto a veces se nos hace como un poco complicado porque uno dice, pero ¿cómo acceder a una sabiduría? Y ya allí vamos a ir viendo. Las 7 iglesias penden preciosas y divinas dentro del canal medular del famoso Nadi Chitra. Allí vamos a hablar también más adelante de lo que es el Nadi Chitra. De hecho, aquí vemos cómo está nuestra columna vertebral y por todo el centro de nuestra columna vertebral está, ya vamos a ver cómo se llaman cada uno de esos canales de nuestra columna vertebral. Y están conectados esos chakras a cada una de esas iglesias que están en nuestro Nadi Chitra.
Conforme las 7 iglesias se van abriendo, despiertan entonces los chakras o plexos simpáticos. Allí vamos a ver entonces que para que esos chakras empiecen a funcionar de manera positiva, captando esa energía y ayudando a que esas funciones internas en nosotros se vayan dando de manera positiva y que no estén causando enfermedades en nosotros, pues requiere de que vayamos haciendo el trabajo de abrir cada una de esas iglesias internas en nosotros. La palabra sánscrita chakra significa rueda o disco, como les decía, y esos chakras son vórtices de energía redondos y vibratorios, o sea, vienen siendo unas ruedas magnéticas que controlan las funciones nerviosas, digestivas, circulatorias, respiratorias, genitales, pues todas las funciones del cuerpo. Y esto lo hacen a través de los plexos y los nadis. Los nadis son pues un total de 72.000 nadis que los vamos a ver por acá más adelante. Vamos a ver que la energía es recibida por los chakras y circula a través de ciertos conductos o canales denominados nadis. Y allí es importante que observemos que un plexo viene siendo lo que se le llama a todo enlace donde hay nervios, arterias y venas, y similar a estos plexos, o sea, esta unión de nervios, arterias y venas, son esos nadis que, así como los nervios, arterias y venas están a nivel de nuestro cuerpo físico, pues los plexos, los nadis no se encuentran en nuestro cuerpo físico, sino en nuestro cuerpo astral. Entonces es como para que nos demos una idea, o sea, de todos estos canales que vemos acá, donde se ve la unión de nervios, arterias y venas, todos esos conductos que están internamente en el cuerpo, de la misma forma están también a nivel externo, pero siendo esos nadis que canalizan la energía hacia la parte interna del cuerpo. La función de los chakras es donde la energía cósmica es recibida y distribuida por estos chakras que funcionan como acumuladores, realizando su trabajo a semejanza de un dínamo o de una batería. Entonces ellos permiten el pasaje y transformación de la energía cósmica que absorben en energía vital o nerviosa. Entonces estos chakras, entonces, o sea, como para generar como un contexto de lo que es, estos chakras están allí en este momento pues girando de manera invertida, pero captan la energía del macrocosmo, la ingresan al cuerpo a través de los nadis y de esa manera pues es que entran a nuestro al tetrasustentador, al centro instintivo, y de allí se reparte al cuerpo para todas las funciones del cuerpo. Ahora vamos a ver algunos conductos de chakras o estos nadis más principales o más importantes de nuestro cuerpo físico. Aquí vamos a ver sobre todo los de la columna vertebral. En esta imagen vemos el susumna, que corre por el interior de nuestra columna vertebral y va desde el coxis hasta la parte alta de la cabeza. Aquí no se ve muy claro en la imagen, pero es un canal grueso. De hecho, aquí está en la flecha. Es un canal grueso que está por todo el centro de nuestra columna vertebral. Y dentro de ese canal que es grueso está otro mucho más fino, que es el nadichitra. Entonces, este canal de chakra que se denomina susumna es por donde asciende la energía de las personas que aún no han prendido el fuego. Recordemos que la prendida del fuego se da en la medida en que vamos purificando nuestra energía. Donde llega a un cierto punto, donde esa energía ya está a un nivel de purificación, pues se abre ese canal medular interno, que es el nadichitra, y esa energía que hasta ahora estaba ascendiendo hacia nuestra cabeza para activar los centros superiores, ya a partir de que se da la prendida del fuego, ahora sí se empieza a crear nuestros cuerpos internos. Están los canales de Ida y Pingala. Aquí vemos el Ida, que empieza en el testículo izquierdo y termina en la fosa nasal derecha, en el hombre, y en la mujer es al revés. Aquí vemos cómo está.
en la imagen. Vemos cómo se da ida en el hombre y cómo se da pingala en la ida en la mujer, perdón. Y vemos el canal de pingala, cómo se da en el hombre, que empieza en el testículo derecho y termina en la fosa nasal izquierda, y al revés en la mujer. Esto lo vemos cuando se hace la práctica de la sublimación de la energía, la conferencia que vemos en fase A. Entonces, esto es lo que viene a mostrarnos lo que es el caduceo de Mercurio, ese símbolo de la medicina tradicional, que pues es un símbolo muy antiguo, porque este símbolo viene a mostrarnos es como a través del trabajo positivo con nuestra energía creadora sexual, donde asciende esa energía de manera positiva hacia nuestra cabeza, termina mostrando ese símbolo de la iniciación, donde la persona alcanza a desarrollar todo su potencial interior, y por eso se ven acá estas alas donde se alcanza incluso pues esas alas del espíritu, que es cuando se da el proceso de la autorrealización. Aquí vemos cómo está en la imagen en blanco el Susumna, que es el canal grueso en nuestra columna vertebral. El que está como una línea roja en el centro viene siendo el Nadi Chitra, y están estos otros dos canales, ya que se me pasó la imagen, están los dos canales que se cruzan, esos dos canales que se cruzan son Ida y Pingala. Entonces, es importante observar pues estos, digamos, estos canales por donde asciende nuestra energía, porque recordemos que a través de ellos pues es que canalizamos de energía positiva tanto los solteros con la práctica de la sublimación, como en el casado cuando hace la práctica de transmutación sexual. Acá vemos cómo los 7 chakras se encuentran radicados en el cuerpo astral, son los sentidos del cuerpo astral. Estos se hallan en íntima relación con las 7 iglesias, porque en la medida en que se va despertando las iglesias, se va despertando esa iglesia y se va activando el chakra de manera positiva, porque cada uno de estos chakras se halla bajo el control de cada una de las iglesias. Entonces, cada una de estas iglesias como centros de sabiduría comienza a desarrollarse, y esto es importante que lo comprendamos a partir de la primera montaña, o sea, cuando ya empezamos el trabajo esotérico, cuando ya empezamos con las prácticas de los 3 factores de la revolución de la conciencia, en la medida en que vamos eliminando defectos psicológicos, o sea, cada vez que hacemos una reflexión, cada vez que comprendemos y pedimos muerte a un defecto psicológico, esas chispas liberadas son las que van aumentando la luz de cada iglesia a la que corresponde esa sabiduría de ese defecto que estamos trabajando. En la segunda montaña, o montaña de la muerte psicológica, esa montaña del apocalipsis, esa montaña de la muerte por el fuego, donde ya el Cristo va a eliminar los yoes causa, es donde se da el proceso de muerte y resurrección del maestro, donde esas iglesias quedan en todo su esplendor, porque recordemos, en la medida en que se va muriendo, pues esas iglesias van adquiriendo luz o entregándonos sabiduría, y ya para el trabajo de la segunda montaña, que las chispas liberadas pues son mucho más, digamos, mucho más resplandecientes, pues van haciendo que esas iglesias se abran y resplandezcan con toda la sabiduría. O sea, entregándonos toda la sabiduría de cada una de esas iglesias. Ya va, déjenme buscar. Bueno, es que se nos fue la luz y está como oscura, está como oscuro aquí donde estoy.
Bueno, si no quitamos la cámara para no causar distracción. Ok, y continuamos. Entonces, estas 7 conciencias forman eso que se denomina la conciencia de nuestro ser. O sea, cuando se abren cada una de esas iglesias, esas 7 iglesias ya entregando toda su sabiduría corresponden a la conciencia de nuestro ser o esas 7 sabidurías. Sin embargo, allí cuando ya se desarrollan esas 7 conciencias de nuestro ser o esas 7 sabidurías, que es al final de la segunda montaña, pues todavía allí falta el 1% restante, que es la sabiduría del Padre. El Padre que está pues ahora mismo en el Sagrado Sol Absoluto. Ahora vamos a ver la tabla de centros, chakras e iglesias. Aquí vemos la tabla de conversión de lo que simboliza cada uno de estos elementos que vemos acá. El puntito, pues el centro. Esta otra imagen, los chakras, pétalos o facultades. El siguiente, la iglesia, la localización, el regente, la conciencia que maneja, la ley, las leyes que maneja, la condición para abrir esa iglesia y el elemento que maneja esa iglesia. Aquí vemos los que son los iconos de conversión. Entonces vamos a ver, iniciar por el centro sexual, que acá vemos en el centro sexual, que está a la altura de nuestro chakra coxigio. Este chakra tiene 4 pétalos y cuando se desarrolla este chakra, pues se tiene poder sobre lo que es el elemento tierra. Recordemos que desarrollar el elemento tierra parte parte de que la persona domine su propia tierra, que es su cuerpo físico y su aparato sexual, respecto a no fornicar, a canalizar sus aguas hacia adentro y hacia arriba. Tiene 4 pétalos que allí pues nos habla el número 4. Si recordamos un poquito la simbología astral, nos habla de la sabiduría en el sexo, o sea, en la cruz. Y esa cruz es la cruz del nacer y la cruz del morir, donde vemos que solo a través de la práctica del suprasexo, de canalizar esa energía de manera positiva, muriendo a todos los defectos de la lujuria, es que vamos a canalizar esas aguas de manera positiva dentro de nosotros y lograr ese control del que hablábamos. La iglesia que se abre para activar este chakra es la de Efeso, está a la altura del coxis, el regente es el ángel Gabriel, la conciencia que maneja es la del cuerpo físico, la cantidad de leyes son, o estaríamos sometidos allí a 48 leyes, y la condición para abrir esta iglesia, pero aquí me faltó algo, aquí está. La condición para abrir esta iglesia, que es paciencia, trabajo y castidad, porque allí vamos a ver que cuando la persona está trabajando para desarrollar, o sea, para llegar a regenerar nuestro cuerpo físico, pues vamos a ver que el trabajo es bastante fuerte. Debemos estar trabajando sobre la castidad, lo que mencionábamos, ir muriendo a nuestros defectos psicológicos de la lujuria para alcanzar esa castidad, y mucha paciencia, porque en el inicio del trabajo pues la persona se ve como que está en un desierto, como que está completamente solo, que ve como que hay momentos en los que no hay avance o como que no tenemos ayuda de nuestro ser interior, y sin embargo se nos pide paciencia, porque aunque pensemos que no nos están ayudando internamente, o que está siendo demasiado fuerte el trabajo, o que de repente no hay los avances que nosotros esperamos, pues debemos estar trabajando la paciencia, porque es aún, aunque uno no vea resultados, pues seguir haciendo el trabajo que hay que hacer, o sea, seguir muriendo, seguir haciendo nuestra práctica de suprasexo y seguir
haciendo sacrificio por la humanidad. El elemento que se maneja a nivel de este chakra, pues son las inteligencias de la tierra, que son los gnomos y pigmeos. Vamos a pasar al siguiente, que es el chakra prostático, que tiene 6 pétalos. Acá se maneja la conciencia consciente de la naturaleza de todos los seres. Y vemos que este chakra tiene 6 pétalos. Allí vamos a ver que el número 6, porque esta es la iglesia de Esmirna, este chakra tiene de Esmirna o de Notre Dame, requiere de mucha, o sea, allí vamos a pasar pruebas de tribulación, pruebas de pobreza y de cárcel para los hombres. Vamos a ver que en esas pruebas de pobreza es porque recordemos que se está trabajando para alcanzar lo que es la castidad, y la riqueza en nosotros es precisamente nuestra energía creadora sexual. En ese trabajo de sobre los yoes de la lujuria, pues hay mucho karma sobre, o sea, karma duro por haber expulsado la riqueza en nosotros, y por eso vamos a estar sometidos a pruebas de pobreza. Allí es importante comprender que no va a ser que vayamos a vivir en la miseria, sino que, o sea, van a haber tribulaciones, situaciones donde la persona pues llegue a tener situaciones donde no tenga dinero de repente para pagar algo que corresponda pagar en un momento dado, pero que en la medida en que va muriendo a cada una de esas pruebas, pues va viendo cómo se van resolviendo las situaciones. Hay que tener mucha confianza en el ser en esos momentos de tribulación. Recordar que esa confianza en el ser nos lleva a que en esas situaciones pues uno debe estar muriendo, observando los defectos psicológicos que se manifiestan y seguir esperando en el ser, porque muchas veces es esa paciencia que nos están probando cuando se dan este tipo de situaciones, que estamos muriendo y decimos, ajá, pero o sea, ¿hasta cuándo lleva la prueba? ¿O hasta cuándo es la prueba? Pero es esa misma paciencia que nos están probando en este tipo de situaciones, ¿no?, para llegar a alcanzar ese desarrollo de esa iglesia y de ese chakra, porque recordemos, en lo que se desarrolla la iglesia, pues se desarrolla completamente el chakra. Acá pues el elemento que se maneja son las ondinas y nereidas del agua, que recordemos estamos trabajando sobre ese centro instintivo, sobre esas aguas. Allí vamos a alcanzar lo que es vamos a alcanzar la castidad en un buen nivel, donde ya incluso se nos cierran los esfínteres, donde la persona ya incluso recibe la llave Tao, y esto viene precisamente por esa comprensión que se va obteniendo en la muerte, sobre todo del instinto, de nuestros defectos de la lujuria, que se trabajan desde la regeneración del cuerpo físico hasta esta regeneración del cuerpo vital. Y en ese sentido, pues vamos desarrollando lo que es nuestras aguas internas, canalizándolas hacia adentro y hacia arriba. Entonces, acá ya veíamos que es la iglesia de Esmirna, está ubicada en el hueso sacro, el regente es el ángel Rafael, y la conciencia que maneja es la del cuerpo vital, sometidos a 48 leyes. Ahora vamos a pasar a la iglesia de Pérgamo, que activa el chakra umbilical, que tiene 10 pétalos. Allí se maneja cuando se desarrolla ese cuerpo que viene siendo el cuerpo astral. Se desarrolla lo que es la telepatía. Está a la altura del ombligo, el regente es Uriel, donde vemos que está sometido a 24 leyes, y la condición para abrir esta iglesia es fe, castidad, lealtad y obediencia al Padre.
Allí vamos a ver que esa fe era eso que les mencionaba. O sea, aunque uno muchas veces sienta que no se están solucionando las cosas, pues esa confianza en nuestro ser, pues siempre debe estar antes que todo. La castidad, porque siempre vamos a estar trabajando para ir purificando en mayor medida nuestra energía. La lealtad, porque acá cuando vemos que este chakra tiene 10 pétalos, el 10 viene simbolizando en la simbología astral, ese 10 viene a mostrarnos lo que es la recurrencia. Y cuando estemos trabajando para desarrollar este chakra o esta iglesia que activa este chakra, que es cuando estamos creando el cuerpo astral, allí vamos a ver que se presentan pruebas de recurrencias, donde no solamente se nos está probando la lealtad a la pareja, sino que esa lealtad en la pareja viene mostrando la lealtad incluso hacia nuestro ser, porque recordemos que la pareja es solo una forma de unirnos a nuestra pareja interna. Allí pues también estaremos desarrollando lo que es la obediencia al Padre, donde pues estaremos sometidos a pruebas, donde hay situaciones donde nos muestran en el astral situaciones que debemos sacar adelante y que la persona dice, pero ajá, o sea, yo siento que esa no es la mejor decisión, que deberías hacer esto otro, pero allí nos están probando precisamente esa obediencia al Padre. Y el elemento que se maneja aquí a nivel de esta iglesia y de este chakra son las salamandras del fuego. Recordemos que cuando estamos trabajando para crear el cuerpo astral es ese fuego, el fuego viene siendo la fuerza en nosotros, que cuando trabajamos para eliminar ese fuego hay muchas pruebas de ira, muchas pruebas de lujuria, por eso vemos esa lealtad a la pareja y a nuestra propia energía creadora sexual, donde pues ya cuando controlamos ese fuego interno en nosotros, pues nos ganamos el derecho de gobernar a estas inteligencias internas del fuego. Ahora pasemos a la siguiente iglesia, que es la iglesia de Teatira. Está ubicada a nivel del centro intelectual. Este chakra que se activa al desarrollar esta iglesia es el chakra cardíaco, tiene 12 pétalos, desarrolla la intuición. Recordemos que esa es la única facultad que podemos desarrollar desde que iniciamos el trabajo con la práctica que enseñamos también en conferencias de fase B, que mantralizando la O, que de esa manera desarrollamos la intuición, porque esta facultad es la única que no puede tomar el ego en nosotros. Cuando hablamos o escuchamos hablar por allí sobre desarrollar los chakras en nosotros, pero que si a través de mantras, que a través de hacer ciertas runas, pues es importante reflexionar de que si una persona desarrolla facultades o desarrolla los chakras sin tener la sabiduría de la iglesia a la que abre o que activa ese chakra de manera natural cuando se abre la iglesia, pues lo estaría haciendo sin esa sabiduría de la iglesia, lo estaría haciendo para ponerlo a favor de sus yoes. Entonces, cuando una persona desarrolla estos poderes o estas facultades de los chakras sin haber abierto la iglesia, pues sencillamente se está desarrollando como un mago negro. Este chakra está a la altura del corazón, o esta iglesia está a la altura del corazón. El regente es Michael. La conciencia que maneja es la del cuerpo mental. Recordemos que allí estamos trabajando para lograr ese silencio de la mente. Las leyes que manejan son 12 y las condiciones para abrir esa iglesia es trabajar mucho lo que es la caridad, el servicio, desarrollar lo que es la fe consciente y mucha más paciencia. Allí vemos cuando esas condiciones para abrir esta iglesia nos muestran el servicio y la caridad, o sea, ese servicio desinteresado,
donde va desarrollándose ese amor desinteresado hacia nuestros hermanos de la humanidad, vemos que este chakra tiene justamente 12 pétalos, que en la simbología astral viene a mostrarnos el apostolado, ese punto donde la persona pues debe desarrollar el servicio hacia nuestros hermanos de una manera desinteresada. Mucha fe, porque estamos trabajando precisamente para desarrollar esa fe consciente, donde solo a través de la práctica, en cada vivencia que vayamos desarrollando, es que vamos a ir desarrollando esa fe. Y mucha más paciencia, porque lo que veíamos al principio, o sea, una persona, aunque sienta que hay situaciones que tienden a ser muy difíciles, pues la mayoría de las veces donde se presentan estas situaciones nos están es precisamente eh, fortaleciendo esa, o sea, yo diría esa falta de paciencia en nosotros a través de ese trabajo o esas pruebas que nos ponen. No criticar, porque cuando ya se llega a esta altura, donde ya se tiene dominio sobre lo que son los pensamientos, donde ya se desarrolla esa intuición, pues no debemos llegar a criticar, o sea, a observar en otras personas conductas que ya la persona, porque está llegando a manejar lo que es este cuerpo mental, donde ya observa cada átomo que conforma un defecto psicológico, donde ya reflexiona sobre cómo somos manipulados por cada defecto psicológico, pues puede incluso percibirlos en otras personas y no debe criticar. Allí los elementos que se manejan son los del aire, que son los silfos y sílfides del aire. Ahora pasemos al chakra laringio, que está a la altura del centro motor, que tiene 16 pétalos. Acá se desarrolla el oído mágico. Es la iglesia de Sardis. Está a la altura de la laringe. El regente es Samael. La conciencia que maneja es la del cuerpo causal. Las leyes son 6 leyes. Y el condicionamiento para abrir esta iglesia es verificar la muerte, o sea, verificar la muerte de nuestros defectos psicológicos y decapitar a Jezabel. O sea, en la medida que vamos haciendo el trabajo, tenemos que estar astralmente verificando que cada uno de esos defectos psicológicos que estamos trabajando, pues los veamos en el astral muertos. Y decapitar a Jezabel, porque a la altura de este cuerpo, del cuerpo causal o cuerpo de la voluntad, recordemos que se da la decisión del camino. Por eso este chakra tiene 16 pétalos. Recordemos que en la simbología el 16 nos muestra la torre fulminada. Y esa torre fulminada, que es ese número 16, es allí donde se toma esa decisión del camino, porque si la persona toma el camino del nirvana o el camino de la espiral, pues sencillamente fulmina la torre. O sea, no va a terminar de llevar ese fuego a los centros superiores y no va a unirse a su ser. Pero si la persona decapita a Jezabel, o sea, ese demonio de la mente, porque Jezabel es el demonio de la mente, que cuando llega a ese punto de la toma de la decisión del camino, en lugar de ponerse a pensar, lo que hace es que la decapita, pues entonces toma camino directo y allí, en lugar de darse esa torre fulminada, pues se da ese proceso donde llegan esas chispas a la tierra prometida, donde se une el alma humana al alma divina y se da esa torre de fuego. O sea, allí sí llega ese fuego a los centros superiores y se une el alma humana al alma divina. Déjenme ver por acá qué más me faltó. Y el elemento que maneja acá son el éter y puntas del éter. Ahora vamos a pasar al chakra frontal,
La iglesia que maneja o que debe abrirse para activar este chakra es la iglesia de Filadelfia. Tiene 2 pétalos, permite que la persona desarrolle la clarividencia. Está a la altura de nuestra pituitaria. El regente es Sachariel. La conciencia que maneja es la del cuerpo búdico, sometido a 6 leyes. Y la condición para abrir esta iglesia, que, o sea, recordemos, estos cuerpos ya están creados, vamos a unirnos a esos cuerpos superiores. Allí la condición para abrir esa iglesia es ver sin juzgar, la exactitud y la precisión. Porque recordemos que ya allí la persona, cuando ya activa esa iglesia y activa ese chakra, ya adquiere lo que es la clarividencia, donde ya es capaz de ver en las otras personas todos sus defectos psicológicos, puede ver incluso sus vidas pasadas, puede ver lo que la persona está pensando en un momento dado, y debe ver sin juzgar, o sea, sin hacer ningún tipo de comentario, sin llegar a evaluar ni juzgar nada de lo que esté viendo en otras personas. Debe también trabajar la exactitud, porque allí pues también, ya habiendo tomado camino directo, ya la persona es un maestro. Recordemos que ya allí ha nacido el Cristo, y pues debe trabajar mucho la exactitud, o sea, esa capacidad de medir en qué momento es necesario hablar y hasta qué punto, en qué momento es que debe tomar una decisión, y que esa decisión de decir o de hacer sea lo más preciso, lo más exacto, de manera de que sea lo más favorable para todos los involucrados. Y aquí el elemento es el Akasha. Vamos a pasar ahora a la siguiente iglesia, que es la iglesia de la Odisea, donde vemos que está situada a la altura del centro intelectual superior. Tiene este chakra, que es el coronario, 1000 pétalos, donde ya se desarrolla es la polividencia. La iglesia es la Odisea, la ubicación es en la glándula pineal, el regente es Orifiel, la conciencia que maneja es la del cuerpo átmico, sometido a 3 leyes, y allí la condición para abrir esta iglesia es saber callar, porque recordemos, ya con la polividencia pues se tiene información en todos los sentidos, y pues la persona no debe, digamos, hablar sobre toda esa información que va recibiendo. Por allí pues mencionaba el maestro Ravolú una situación donde a él incluso le mostraban a través del astral pues que iba a morir su hijo, y él pues aún sabiéndolo no podía hacer nada, o sea, no podía decirle, porque pues él no está en el conocimiento, él no tiene las herramientas, y aunque esté en el conocimiento o tenga las herramientas, pues cada uno debe ir vivenciando su proceso. Entonces él en ese momento pues le dijo fue que se autoobservara, y no le dijo más nada, y pues sucedió lo que tenía que suceder por recurrencia. El elemento que se maneja acá es el Akasha, y ya habíamos mencionado que era la iglesia de la Odisea. Acá vemos un resumen de cómo están situadas cada una de las iglesias. Bueno, acá se ve mucho más claro cómo están las iglesias y cómo están ubicados los chakras. Vemos acá la iglesia de Efeso a la altura del hueso del coxis, y de manera frontal acá está externamente ese chakra coxigio. Este chakra coxigio es donde aquí teníamos la persona recibe información sobre los elementales de la tierra. Aquí vemos en la iglesia de Esmirna, que está a la altura del hueso sacro, y está acá en la parte externa, allí a la altura del centro instintivo.
Allí recibe conocimientos de la medicina, de vidas pasadas, lograr comunicarse incluso con elementales de la naturaleza. Está la iglesia de Pérgamo a nivel del centro eh, emocional inferior, donde vemos que el chakra está de manera externa, el chakra umbilical, al frente, fuera de nuestro cuerpo. Allí a la altura, allí en la iglesia de Pérgamo, se desarrolla la facultad de la telepatía. Está acá arriba la iglesia de Teatira, que es a la altura del corazón, a la altura de ese centro intelectual inferior, donde se desarrolla el chakra cardíaco, donde allí se desarrolla la facultad de la intuición. Tenemos la iglesia de Sardis, que está a la altura del centro motor, y en la parte externa activa el chakra laríngeo. Ese chakra laríngeo que activa la facultad del don de lenguas. Está la iglesia de Filadelfia, que está a la altura de la glándula pituitaria, y aquí afuera, justo en el chakra frontal, afuera de nuestra frente, y que desarrolla la clarividencia. Y está por acá la iglesia de la Odisea, la última o séptima iglesia, que está el chakra en la parte de aquí arriba, fuera, en la parte externa, a la altura de la glándula pineal, pero fuera de nuestro cuerpo, ese chakra coronario, que activa la facultad de la polividencia. Entonces, bueno, acá en resumido, vamos a ver si hay preguntas sobre el tema. Porque ya estaríamos terminando con la conferencia, dejándolos con esta frase que dice: el trabajo interior nos va transformando gradualmente. Y aquí es donde vemos pues cómo, o sea, esas universidades que vemos de manera externa ahora mismo en el físico, vienen siendo como esa parte, digamos, la parte degenerada de lo que debe darse realmente, porque la sabiduría del universo está dentro de nosotros en la medida en que vamos desarrollando cada uno de estos cuerpos internos en nosotros. O sea, uno regenera el cuerpo físico, y cada yo que va eliminando, porque lo veíamos durante esta conferencia, cada yo que vamos eliminando asociado a ese elemento tierra, cada uno de esos yoes de la lujuria que vamos eliminando y que nos van permitiendo recobrar el dominio sobre nuestro aparato sexual y sobre nuestro cuerpo físico, donde vamos eliminando todas esas respuestas instintivas hacia la lujuria y las vamos recobrando hacia la pureza en la práctica de sexo. Esas conciencias que vamos liberando es lo que va dándole luz a esas iglesias internas en nosotros, y de allí es que se va recibiendo la sabiduría. Entonces, en esa iglesia, a nivel de la regeneración de nuestro cuerpo físico, a nivel de la regeneración de nuestro cuerpo vital, donde ya se controla ese yo fornicario en una muy buena medida, y recordemos que ese yo fornicario es un 50% de nuestra conciencia. Entonces allí ya tenemos un nivel de sabiduría respecto a lo que es la tierra y las aguas dentro de nosotros. Entonces, o sea, me gusta aclararlo en ese sentido, porque incluso yo lo veía en un principio, yo decía, así como muchos, o sea, ¿dónde vamos a leer? ¿Dónde es que vamos a aprender? Pero resulta que eso depende del trabajo interior que cada uno vaya desarrollando. O sea, si no estamos haciendo un trabajo activo de muerte psicológica, de llevar esa materia prima de la muerte psicológica, llevarla a la práctica de suprasexo con nuestra pareja, y haciendo ese sacrificio por la humanidad que le dé el impulso a nuestra obra, pues no estaremos desarrollando la sabiduría, porque la sabiduría está allí, o sea, está atrapada justamente en toda nuestra envoltura seminal, en cada uno de esos defectos psicológicos.
Por eso es que vemos acá esta frase de cierre que dice: el trabajo interior es lo que nos va transformando gradualmente, lo que nos va desarrollando como hombres con alma en principio, después como hombres, como superhombres y después como hombres absolutos. Entonces es de allí, de ese trabajo interior que cada uno se compromete a ir haciendo y va haciendo, es de donde se va sacando la sabiduría. Entonces, bueno, veo que por acá no hay preguntas. Déjenme ver si veo por acá. Veo que por acá nos saludaban otros compañeros. Eh, Nos saludaba Perfecto Vázquez y... Ay Dios, y nos saludaba este otro compañero que siempre se me olvida el nombre de él, pero que está en Aguascalientes, conocimiento de sí mismo. Bueno, muchas gracias compañeros por participar y el compañero Perfecto que saludaba desde los Valles del Tuy. Bueno, gracias compañeros por participar. Veo que no hay preguntas. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, como siempre, agradeciéndole a los que participaron y deseándoles que tengan un feliz resto de la noche. Pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.